Adelante. Muy buenas noches. Hoy empezamos con la primera emisión de Master Therapeutic TV en online. Pues tenemos una doctora, una psicóloga que hoy nos acompaña para mencionarnos y sobre todo sacarnos de la duda sobre su terapia que se está llevando a cabo en diferentes regiones, en diferentes lugares, pero tenemos un poquito de duda de qué es este tipo de terapia. Va a ser muy interesante para ustedes. La psicóloga Celina del Rosario Sánchez Castellano, sus estudios los hizo en prácticamente Rafael Urdaneta. En la Universidad Rafael Urdaneta. Rafael Urdaneta. Esto viene siendo de Venezuela. La licenciada en Psicología, diplomada, estudios avanzados de Derecho de los Niños y Adolescentes, también ha apoyado a diferentes instituciones. Su currículo es muy amplio, definitivamente. Instalaciones hospitalarias médicas en niños de Maracaibo, en el estado de Zulia, Venezuela. Zulia. Perfecto. Centro Clínico de la Sagrada Familia, Maracaibo, estado de Zulia, Venezuela. Pues, ¿qué les puedo decir? Realmente ha trabajado mucho, ha dado conferencias, es una persona pues que ya lleva un gran recorrido en esta rama, en esta materia. Pues bien, hoy nos acompaña la doctora y es un gusto tenerla como invitada. Doctora, pues muy buenas noches. Buenas noches. Qué bueno que está con nosotros. Y vamos a empezar. ¿Qué tipo de terapia es la que usted está dando aquí en México? Okay. Bueno, como ya lo dijiste, yo soy psicólogo, psicoterapeuta, pero también soy consteladora familiar. Entonces, básicamente, ahorita México me ha abierto las puertas para aplicar la técnica de constelaciones familiares. Constelaciones familiares. Constelaciones. ¿Qué son constelaciones, licenciada en psicología? Generalmente cuando hablamos de constelaciones, la mente se va automáticamente a hablar de astros, ¿no? Exactamente. Pero nada tiene que ver. Cuando hicieron a nivel de idioma, que viene del alemán, quedó como constelaciones familiares, pero es configuraciones familiares. Las constelaciones familiares es una técnica espiritual breve de sanación donde se busca ordenar el sistema familiar. Ordenar el sistema familiar. Quiere decir que si vamos ordenando la familia de acuerdo a los problemas que se han suscitado en cada uno de ellos, podemos ver de dónde está saliendo el problema y qué es lo que le está afectando. Exacto. ¿Es algo así? Los seres humanos reparamos. Reparamos de manera inconsciente. Entonces, claro, a veces nosotros nos preguntamos si realmente la vida que estamos llevando es nuestra propia vida. Entonces resulta que inconscientemente, por una lealtad a cualquier miembro del sistema familiar, nosotros repetimos su historia para que eso sea sanado. Entonces, cuando el alma ve un excluido, por ejemplo, o una persona que no fue reconocida dentro del sistema o que fue rechazado, el alma lo ve, lo sana y puede llevar la vida propia hacia adelante como proyecto de vida. Muy interesante. ¿Esto a qué tipo de familia se aplica o a qué tipo de personas? ¿Esto puede ser desde pequeños o solo adultos? ¿A qué niveles de edad? Por supuesto, a toda la familia, pero la terapia es individual. Ajá. Yo no puedo ir a hacer una terapia de constelaciones familiares a constelar a toda mi familia. Ajá. Yo voy a terapia de constelaciones por algo muy puntual. Voy a poner un ejemplo. A veces hay personas que de repente consiguen un trabajo y duran poco, o tienen problemas con el factor dinero, o no consiguen pareja, o no llegan a salir embarazadas algunas mujeres. O sea, son problemas muy puntuales. Por supuesto, la técnica es básicamente para los adultos. ¿Okay? Para los niños no es... Constelan los niños. ¿Por qué razón? Porque cuando un niño presenta inconvenientes se debe constelar a los padres. Ok. Ahora, si los padres sanan el conflicto emocional, ¿también van a sanar a los niños? Totalmente, porque recordemos que el comportamiento es proyección. Cuando un niño no está bien emocionalmente, algo pasa en papá
o en mamá, o en ambos. Definitivamente, ¿no? Aquí se vendría aplicando tu hijo, tu espejo. Correctamente. Definitivamente. Muy interesante, muy interesante este tema, sobre todo el saber que hay algo más para poderle ayudar a la familia, para poderle ayudar a las personas. Ahora, ¿qué beneficios, aparte de sanar esa parte emocional, qué beneficios más le puede traer a estas personas que entran en constelaciones? La técnica de constelación familiar es una técnica muy breve. Por lo tanto, en cuanto a tiempo y en cuanto a hasta economía, la parte económica, es una técnica de verdad muy, muy breve. Eso por un lado. Lo otro es que no se necesita entender absolutamente nada, porque el trabajo, como es a nivel espiritual, a nivel del alma, el alma se corrige sola. Lo que tenemos es que ver, es una técnica que por sí sola las cosas se van a ir modificando. Yo quiero aclarar, si me permite, que la técnica de constelaciones familiares es una técnica que se trabaja a nivel espiritual, no es a nivel psicológico. Que obviamente después de trabajar esta técnica hay otros aspectos que se puede abordar a nivel terapéutico, pero es algo aparte. Eso es importante porque la gente lo confunde. Mira, voy a un psicólogo, pero está aplicando, no. La técnica de constelación familiar no tiene nada que ver con la parte psicológica. Por lo tanto, la persona cuando ve y empieza a ordenar su sistema, empieza a ordenar su vida. Es como si de repente las puertas se empiezan a abrir y empieza a ordenar. Es cuando nosotros llamamos que nos hacemos responsables de nuestras vidas. Hay tres aspectos importantes en la técnica de constelaciones familiares dentro de nuestro sistema familiar, que es el orden, la pertenencia y una relación de equilibrio entre el dar y el recibir. Claro. Cuando yo empiezo a colocar esto en mi vida de una manera, desde el respeto y desde el amor, todo empieza a acomodarse. Muy interesante. Inclusive a mí me gustaría de que las personas que en este momento nos estuvieran viendo, si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, pues sería bueno que nos mandaran un correo. Tenemos el correo a la mano. Bueno, nos van a proporcionar el correo en un momento. De todos modos, que quisiera yo mencionar que esta técnica o este método, ¿es un método? ¿Una técnica? ¿Cómo le podríamos llamar? Es una técnica. Es una técnica. Es muy interesante porque se ha sabido realmente de muchos beneficios, que inclusive en una sola sesión hay cambios. Hay quienes sí tienen que trabajar diferentes cosas, van a diferentes sesiones, pero no es una constante como en psicología, que hay que estar semana con semana, y sobre todo hacer conciencia a la persona en dónde están sus poderes para poder romper con esquemas, para poder romper con costumbres que muchas veces nos encajonan y de ahí no pasamos. Ahora, otra pregunta. Estas constelaciones, tengo entendido que no solamente ayudan a sanar el alma, no solamente ayudan a sanar esas emociones que son, hablando de emociones desde el momento en que nos engendran, y aquí se pueden romper estas emociones para poder dar paso a nuestro libre albedrío, ¿sí? A manejar nuestras emociones de acuerdo a lo que nosotros necesitamos, sobre todo en cada época que vamos viviendo. Pero también nos ayuda a romper con los límites del trabajo que no encontramos, como bien lo decía al principio, con la falta de dinero, que por qué no me llega el dinero, por más que me esfuerzo, por más que busco, y siempre tengo deudas, siempre o me roban, o pierdo el dinero, nunca me alcanza. Tengo entendido que también nos sirve para todo eso. Sí, por supuesto. En todo sistema familiar venimos de historia que son infinitas. Por lo tanto, en toda dinámica de la familia ocurre de todo. Claro. Nada es bueno y nada es malo. Simplemente lo que se busca es ubicar, reconocer y respetar al que estuvo antes que nosotros. Exacto. Sí. Entonces, cuando yo empiezo a respetar al que llegó previo a mí y que gracias a ello yo estoy ahorita en este mundo, en este momento, yo puedo darle ese orden, mi vida empieza a cambiar, indudablemente.
es una terapia de sanación. Completamente sanación. De sanación, a nivel espiritual. Obviamente las sanaciones espirituales tienen consecuencias emocionales, pero en la terapia de constelaciones no trabajamos con emociones. Las emociones se trabajan ya en la parte psicológica o psicoterapéutica. Ah, ok, perfecto. También aquí me llega a la memoria, en algún momento pude ver el trabajo de constelaciones con algunas psicólogas y me llamó la atención y sí quisiera preguntarle, licenciada, ¿también abarcan la parte mística? Aquí en México se da mucho que si están embrujados, que si les han dado un bebedizo y cosas así. ¿Esto también influye en poder romper todos esos encuentros que la gente está muy en común con la brujería, con los hechizos y cosas de esas? ¿También nos ayuda? Por supuesto, en la técnica de constelaciones no ocurre nada de eso, o sea, nada de lo que tú estás diciendo se trabaja, ¿no? Ajá. Es simplemente un movimiento del alma, del sistema, que lo hacemos a través de un campo morfogenético, cuando es a nivel grupal, y el campo también habla a nivel individual. Pero aquí no trabajamos con hechicería, ni brujería, ni ninguna sustancia que se tome. Simplemente el campo habla si el sistema quiere moverse, ¿no? Si se permite, pero no tiene nada que ver. Otra cosa sería que cuando yo, por ejemplo, hago un movimiento sistémico o una constelación, yo sí como consteladora me puedo dar cuenta si en ese sistema familiar, por ejemplo, practican brujería. Pero ya eso no tiene nada que ver con la pregunta que tú me hiciste, ¿no? Claro. En relación, ya eso sería historia de cada familia. Nosotros venimos de muchos ancestros, y bueno, en México qué rico en eso, de tantos ancestros, que se veo todo lo que era la parte chamánica, todo eso, pero ya cada familia tiene su historia. Claro. Pero las constelaciones como tal no tienen nada que ver con brujería, con hechicería, ni con alguna sustancia, ¿no? Pero sí rompe con esos esquemas, porque a mí me tocó, le digo, yo fui a una, más que nada a una presentación de unas personas, estaban dos psicólogas haciendo constelaciones y había un chico que constantemente se enfermaba, y ahí en los movimientos que se estuvieron haciendo sale donde él había sido embrujado por ciertos familiares que le tenían resentimiento. A eso es que yo me refiero, cuando se hace la constelación y el movimiento, eso sí puede salir. Caray. A eso sí me refería yo. Interesante. Eso se puede ver, porque venimos de ancestros, pues. Pero para utilizar la técnica no necesitamos sustancias ni nada. No. Pero claro, en el movimiento puede salir de todo, sí, dependiendo la historia, ¿no? Y dependiendo de lo que también vaya a trabajar la persona. Claro, sí, porque ese es el movimiento que se va dando y es lo que estuve viendo con esta persona, porque temblaba, se empalideció, sudaba, y brota el que le habían hecho brujería. Sí, por supuesto. Y bueno, pues entonces ahí empezamos a ver que también nos sirve para todo esto. Digo, personas que a veces están muy arraigadas con este tipo de costumbres, con este tipo de ideas. Hay gente que son muy fanáticos de esto. Y bueno, pues esto también nos puede ayudar para poder romper ciertos esquemas, romper ciertas ideas o costumbres o energías que son las que a veces nos invitan a pasar por estos malestares. También aquí es otra parte interesante, el hecho de que hay personas que están enfermas y son enfermedades muchas veces heredadas, como puede ser el cáncer, puede ser algún tipo de enfermedad degenerativa, por ejemplo, la artritis reumatoide degenerativa progresiva, y también, ¿sabes? Una persona representa la enfermedad y el enfermo, el que está padeciéndolo, y conforme se va alejando la enfermedad, si la persona que está representando la enfermedad, la otra persona empieza a sentirse mejor, pasan las semanas y la persona se cura. ¿Es verdad eso, doctora? Puede suceder.
suceder, ¿no? Acuérdense que la enfermedad obviamente es un camino que toma la persona inconscientemente para conseguir algo que a nivel consciente no logra. Entonces, a nivel de constelaciones, cuando yo me enfermo, generalmente es porque yo le soy leal a otra persona que vino previo en mi sistema. Bien sea porque esa persona no fue reconocida, o porque fue excluida, o porque lo mantuvieron, por ejemplo, en silencio. Entonces, las descendencias futuras pueden desarrollar una condición igual o parecida a esa persona para poder sanar lo que anteriormente sucedió. Ejemplo, muchas enfermedades mentales siguen siendo tabú hoy día en muchas familias. Sí. Si, por ejemplo, yo tuve un abuelo o un bisabuelo que padeció de esquizofrenia, es probable que un hijo mío o un nieto, si yo no le doy el puesto que merece esa persona en el sistema, repita esa historia. Y ellos lo hacen en lo que nosotros llamamos por lealtad. O sea, yo te amo tanto, abuelo, que por ti yo estoy repitiendo la historia para que te den tu lugar. Exacto. Sí, esa parte es muy interesante y digo, esto se ve en todos los tiempos, en todas las épocas y en todas las familias. Siempre alguien va a repetir algo de la familia, siempre, ya sea a la tía, tanto al que se quiere como al que se odia. Es que la intención de la constelación es incluir. Si tú quieres sanar algo en tu vida, tú tienes que incluir. Mientras más lo rechaces o mientras más lo escondas, permanece con más fuerza en ti. Entonces, la idea de constelación es ver lo que ocurrió, yo lo veo, lo amo, le doy el lugar y yo tengo la opción, tanto en mi vida como en mi descendencia, de no repetir. Pero desde el amor. Desde el amor, perfecto. Ahora, doctora, a mí me gustaría preguntarle algo muy interesante. Si yo o un familiar hace su constelación, sana de determinadas padecimientos, ¿esto no va a volverse a repetir? No. ¿Y esto ya queda sanado? Si ya yo lo veo y el alma hace el movimiento, queda sanado. Completamente. ¿Esto cuánto tiempo se llevaría para ver resultados? No hay un tiempo específico. A veces las sanaciones son inmediatamente, como nosotros decimos, milagro. Y pueden ser que se necesiten varias sesiones de constelación. Pero la constelación es un método o una terapia de mucho respeto. Esto no es, me voy a constelar para averiguar qué está pasando, por curiosidad. No. Se tiene que ver desde la profundidad. Se tiene que ver desde ese respeto que merece el movimiento de un sistema familiar. Estamos hablando de algo sumamente profundo. Y a veces en los movimientos, si el sistema no quiere dejarse ver, hay que respetar, no es el momento. Entonces también nos indica el sistema. Totalmente. ¿Cuál es el momento? Claro, porque no es la consteladora o el constelador quien permite el movimiento, es el sistema. Si el sistema de la familia quiere verse, ocurre el movimiento en el campo. Si no da el permiso, pues no podemos hacer nada. Se intentará en otro momento. En otro momento. Entonces, para poder ir a la constelación, ¿es necesario creer en ello aunque no conozcamos o necesitamos ir sin creer, sin saber lo que es? Mira, no se necesita creer ni entender, pero yo siempre he dicho, si tú vas a un médico es porque le tienes fe al médico y porque crees en eso. Claro. O sea, ninguna persona va a ir a una terapia o a alguien sin tener esa fe. Porque indudablemente esa connotación de fe, de creer, ayuda también en el proceso. Es como si tú vas a un médico, vas no teniéndole fe, él te coloca el tratamiento o no lo hace o lo hace con desconfianza, hay una probabilidad de que no funcione. Definitivamente. Pero la técnica de constelación es algo que tú ni siquiera tienes que hacer nada. Simplemente te sientas al lado del constelador y mira lo que tiene que ver, si grupal con los representantes y si es individual, bueno, con los figurines, en este caso lo que uso yo para que vean. Excelente. Muy interesante, doctora. Pues bueno, aquí más que nada es nuevamente decir que la licenciada en psicología está con nosotros, Celina Sánchez, y vamos a proporcionar su teléfono, que es el 5585 20 62 33,
Por favor, si alguien nos está viendo, necesita más información, necesita pedir una terapia, quisiera constelar con la licenciada en psicología, es el 55 85 20 62 33. La licenciada en psicología se llama Celina Sánchez. Perfecto. Ahora, vamos a dar un pequeño espacio, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Es muy importante para mí el mencionarles que, bueno, la licenciada en psicología está con nosotros en Master Therapeutic, que aquí es donde tenemos los espacios que necesita toda aquella persona que da terapia, que tiene una técnica, que pues muchas veces se necesita para cosmetología, para masajes reductivos, para acupuntura, para Reiki. Bueno, pues aquí tenemos ese espacio que son consultorios por hora, por día o por semana. Aquí tenemos ese espacio adecuado, nosotros lo adaptamos de acuerdo a sus necesidades y bueno, pues tratamos de darles la mejor atención, el mejor respeto, como todos se merecen, tanto los que están con nosotros, que nos han preferido, como sus pacientes. Aquí es donde nosotros hacemos este paréntesis para invitarlos y estamos a sus órdenes. Pueden comunicarse con nosotros al 41 98 24 31. Bueno, pues vamos a continuar con la licenciada en psicología en constelaciones, que no solamente se dedica a la constelación, también maneja la parte psicológica, también da terapia en psicología, pero bueno, vamos a ver, ¿por qué le decidieron llamar constelaciones? ¿Qué se sabe de la historia de constelaciones? Las constelaciones, como bien lo dije al principio, son las configuraciones familiares, es cómo está estructurado tu sistema familiar. Imagínate ese árbol, ¿verdad? Que todos conocemos, el árbol genealógico, entonces tiene ramificaciones. Eso se llama configurar, es saber de dónde vengo yo, es las piezas de dónde vengo yo. Pero, ¿quién descubre, quién es el que le da el origen a constelaciones? Bert Hellinger, que es alemán. Alemán, sí. Y él, bueno, primero fue sacerdote, luego psicólogo, se ha ido por toda la rama de análisis transaccional, de la Gestalt, del psicoanálisis. Entonces, él descubrió las constelaciones familiares. Es muy interesante. Ahora, él vio el resultado cuando se lo hizo a él mismo, se lo hizo a su familia. ¿Cómo fue esto? Cuando él fue sacerdote, en una época él estaba asignado en África trabajando en unas tribus, era docente también y le tocó como ser director de una escuela. Y en ese aprendizaje y en esa observación él se dio cuenta que las tribus estaban muy bien organizadas y que cuando se respetaba el orden en relación a la jerarquía de la tribu, por ejemplo, vamos a decir, el gran maestro, luego viene el otro, el que lo sigue, él veía que no había conflicto, que los conflictos empezaban cuando ese orden se respetaba. Y entonces a él le llamó la atención y ese fue, como decir, su foco para él comenzar a estudiar el sistema familiar. Y por eso es que una de las principales, vamos a decir, características o leyes sistémicas es el orden dentro de la familia. Primero está el papá, luego está la mamá y luego están los hijos por orden de nacimiento, por ejemplo. Claro. O si no, primero, en mi caso, vamos a decir, primero está mi bisabuelo, luego mi abuelo, luego mi papá y así. Entonces él decía, estos órdenes se tienen que respetar. Cuando en un sistema familiar estos órdenes empiezan a cambiarse, es donde empieza el conflicto. Cuando no se respeta primero al papá porque llegó antes que los hijos, cuando de repente el hijo mayor y respeta al papá o el hijo menor y respeta al hermano mayor, o sea, él le dio mucha importancia a eso. Entonces, él habla de ese orden, habla luego de un sentido de pertenencia. Todo el mundo que pertenece a un sistema familiar nunca puede dejar de pertenecer. Claro. Y eso es lo que nosotros llamamos los excluidos en una dinámica o en un sistema familiar. Mire, muy interesante, licenciada. Increíblemente es cuando empezamos los menores a irrespetar a los mayores, hay un conflicto que se tiene que atender. En ti, por supuesto. Exacto. Entonces, esto es muy interesante, el darnos cuenta el por qué a veces un hijo
por qué a veces un hermano o por qué a veces los padres tienden a irrespetar a sus propios padres, que son los abuelos, los hijos con los padres, los hermanos entre hermanos, los menores a los mayores. Empieza a perderse el respeto que se le debe, de acuerdo, no es tanto porque sean líderes, sino porque cada persona tiene su lugar en este espacio. Entonces, por eso los padres son lo que son padres, han vivido más que los hijos, tienen más experiencia, y también de acuerdo a sus creencias hay parámetros de educación, hay parámetros de respeto, hay parámetros de liderazgo, que esto tenemos que aprender a manejarlo. Cuando nos saltamos ese liderazgo, entonces ya estamos incurriendo en una falta, y muchas veces es desde el inconsciente, que no sabemos de dónde viene. Y ahí es donde nosotros empezamos a deshacer nuestro vínculo familiar, y porque todo el mundo quiere mandar, todo el mundo quiere tener la razón, y entonces vienen conflictos que a veces ya no se pueden manejar y no sabemos por qué. Y ahí vienen constelaciones. Claro, es también cuando nosotros llamamos en constelación, nos descolocamos. Nos descolocamos significa que estamos ocupando un lugar en el sistema que no nos corresponde. Perfecto. Si yo soy hija, por ejemplo, yo tengo que asumir mi rol de hija. Yo no puedo creerme más grande que mi mamá. Exacto. Ni puedo estarla mandando, ni estarla corrigiendo, ni estarla insultando, porque yo me descoloco. Entonces ahí el sistema familiar empieza a tener un quiebre. Se descoloca. Entonces cuando yo no asumo mi rol de hija, la más pequeña, la más chiquita, la que debe honrar a los padres, en mi vida empiezan esos tropiezos. Ay, muy interesante, licenciada. De veras, es muy interesante el que nos demos cuenta que no se trata nada más de que los hijos sean desobedientes, que los hijos sean groseros, sino que ya está habiendo un problema que no se atiende, que está lastimando, que viene heredado y que muchas veces viene aprendido también, porque si yo veo que a mi papá le falta el respeto a mi mamá, y mi mamá a mi papá, entonces si ellos que son mis líderes se están faltando el respeto, yo también puedo hacer lo mismo, pero no nos damos cuenta el por qué sucede esto. Entonces es muy importante siempre acercarnos a personas que tienen la especialidad, que se han dedicado a ello, para eso hay estudios. Y esta parte sí quisiera mencionarla, licenciada, porque desgraciadamente hay personas que tienen mal informado lo que es psicología y lo que es psiquiatría. Psiquiatría es una rama muy respetable, muy interesante, muy profesional, pero estamos hablando que es un desorden mayor. En psicología es una orientación, es una manera de poder entender cuál es mi comportamiento, cuál es el comportamiento de los demás y cuál es mi lugar en donde debo de estar. Porque muchas personas creen que ir al psicólogo es porque están locos. No, no podemos nosotros meter una etiqueta a algo que no tiene nada que ver con la locura. Es muy importante saber que está uno desordenado por X situaciones, ya sea por comportamientos de familiares, por consejos de amigos o por vivencias que no entendemos y que poco a poco nosotros mismos con el coraje, con la tristeza, con el rencor, vamos desordenando nuestras emociones y vamos haciendo fantasías que ponen a la realidad. Para eso están las especialidades, en este caso la psicología, es muy importante. Pues más que nada, licenciada, es un gusto, es un honor tenerla con nosotros. La licenciada Celina trabaja con nosotros aquí en Master Therapeutic, aquí es donde aquí es donde ha podido dar sus consultas, posiblemente también tenga otros lugares, de acuerdo a donde les quede más cercano, pero bueno, aquí pueden encontrar a la licenciada en psicología dando constelaciones familiares. Recuerden que no solamente es para las emociones, sino también es para quitar barreras de conflictos, tanto de trabajo, tanto de económicos, que en México se batalla mucho por ello, tanto de entendimiento. Tengo familia
el por qué si me dicen que estoy bien no me puedo embarazar, el por qué si me dicen que estoy bien no he podido ser padre de familia teniendo ya mi mujer, mi casa, tengo todo. ¿Qué es lo que está mal? Bueno, pues todo esto es emocional, todo esto es espiritual. Mucho de ello tiene que ver con emociones heredadas o aprendidas. Pues es un gusto, esperemos volverla a tener con nosotros. Nosotros aquí en este momento estamos terminando la transmisión, pero no antes sin decirles que tenemos ya a la primer patrocinio, que viene siendo Bella. Bella es una crema que es altamente humectante. Esta no es una crema corriente, es una crema común. Más que nada ha servido para el exceso de resequedad. Esto se ha aplicado en el estado de Hidalgo. En el estado de Hidalgo los climas son muy intensos. En el tiempo de frío se parten las manos terriblemente, inclusive personas que se dedican a la albañilería se la han tenido que poner y de esta manera han evitado que se les descamen las manos, que se les agrieten los dedos. Esto se ha utilizado inclusive para personas que están embarazadas. Se la han estado poniendo cuando ya dan a luz, cuando ya tienen a su bebé. Las estrías no aparecen porque es altamente humectante. Se ha también contemplado en algunas personas que la han utilizado para la resequedad de psoriasis. Y bueno, no cura la psoriasis, no es una crema médica, definitivamente no, es común, simplemente que quita el exceso de resequedad y la comezón. Bueno, pero qué más que nada que nos patrocinan y bueno, pues les agradecemos mucho, esperemos que contar con ustedes y sobre todo los invitamos a que hagan contacto con la licenciada Celina Sánchez. Fue un placer y hasta pronto.